placa de tórax, esto es una placa de tórax postero-anterior. ¿Por qué es postero-anterior? Porque estoy viendo dibujado bien que la parte anterior, es decir, sé que el paciente lo pusieron así. ¿Por dónde entró el rayo? Por la parte posterior. Esa es una radiografía de tórax PA. ¿Listo? ¿Qué van a tener ustedes en cuenta cuando vean una radiografía, cualquier radiografía que sea? Ustedes deben tener en cuenta si la placa está rotada, si está bien penetrada, ¿sí? En este caso una radiografía de tórax, cuando ustedes ven los bordes, especialmente la parte de la tráquea, que ahorita se las muestro, ella me determina si está rotada, si está bien penetrada a nivel de tórax, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar a ver algunas estructuras. Esto que ustedes ven acá, así, ¿cierto? Como huequito ahí, eso viene siendo la tráquea, ¿correcto? Acá vemos las clavículas. Esta es una radiografía, es normal, pero también a la vez es anormal. Ahorita les voy a explicar por qué. Ahorita miran, bueno, les pongo otra que es normal para que miren y determinen. Bueno, ¿qué vamos a mirar entonces? Esto que ustedes ven acá es el botón aórtico. Entonces está la aorta y le toman la foto, entonces se ve una bolita. Como es redondita se llama botón aórtico. Debajo del botón aórtico aquí veo la aurícula derecha. Perdón, la aurícula derecha no, la arteria pulmonar. Veo ventrículo izquierdo que me está formando la mayor cantidad de lápiz, el ventrículo derecho. Veo la aurícula derecha, esta. Aquí ustedes ven una rayita así, derechita, ahorita la miran bien. Eso corresponde a la vena cava inferior, esta que está acá, este pedacito, y aquí ya viene la aurícula derecha, ¿cierto? Aquí veo el bronquio principal derecho, y ya veo cómo se me divide en los bronquios segmentarios o los bronquios lobares. Ustedes pueden ver como unos punticos, eso corresponde a calcificaciones. Esto que ustedes ven así es lo que se llama el hilio pulmonar, ¿cierto? Esas calcificaciones, cuando son así poquitas como esta, son calcificaciones normales que todos tenemos. Si a todos nos toman una placa de tórax en este momento, nos van a salir esas calcificaciones, porque esas calcificaciones son producto del proceso de contaminación ambiental, que vamos por la calle, que el monóxido de carbono de los carros y toda esa cuestión. Cuando ya esas calcificaciones, y bueno, son digamos que normales, no pongo la palabra normal porque una calcificación no es anormal, pero no es tan patológico, no reviste una patología severa cuando las vemos a la entrada del hilio pulmonar. Pero si ya esas calcificaciones las empezamos a ver a nivel de las ramas terminales, los segmentarios, los bronquios segmentarios, o sea, más hacia la periferia del tórax, entonces ya me están indicando alguna patología, ¿cierto? Bueno, los ángulos o los senos que son importantes para ustedes tenerlos en cuenta: el costo frénico y el costo diafragmático. Que miren ustedes si el paciente no deben estar limpios, ¿sí? Deben estar limpios. En el evento que el paciente tiene una neumopatía cualquiera, una bronquitis, una bronconeumonía, un EPOC, un CA, bueno, algo, una pleuritis, algo que le esté generando derrame pleural al paciente, lo primero que se va a llenar es este seno. Entonces ustedes van a ver este seno de este color. ¿Sí? Lo van a ver, ustedes ya saben, hay un derrame, eso se llama velamiento, hay un velamiento del seno, ustedes ya dirán si es el costofrénico o es el costomegastínico, ¿cierto? Costo diafragmático, el costo diafragmático y el costofrénico, ¿cierto? Aquí vemos los arcos posteriores y acá vemos los arcos anteriores, los arcos costales, ¿no? Aquí vemos el de la primera costilla. Es importante porque de pronto ustedes quieren, cuando ustedes están relacionando alguna lesión, entonces uno tiene que ser lo más específico posible. No es decir, bueno, si aprecia una calcificación en el hemitórax derecho, no, sino ser lo más puntual posible. Entonces, si aprecia una calcificación a nivel del espacio intercostal tal, ¿cierto?, del hemitórax derecho. Entonces, ¿para qué le sirve conocer, pues, ubicar la primera costilla para determinar en qué espacio intercostal se está presentando de pronto la masa, la lesión, ¿cierto? Acá vemos la escápula, que esto pues, es más de miembro superior,
vemos la clavícula, ¿sí? Bueno, veamos ahorita acá para hacerles la pregunta con respecto a esto. Bueno, aquí vemos una lateral, vemos acá el seno, el ángulo, ¿cierto? Que este vendría siendo el costo diafragmático, y acá aquí vemos el vértebro mediastíneo, ¿cierto? Vemos la aorta, vemos el callado de la aorta, ya la aorta torácica descendente. Aquí podemos ver cómo se está ramificando todo el árbol bronquial, se alcanzan a ver todas esas ramificaciones y vemos igualmente esas calcificaciones, ¿cierto? Si ustedes aprecian, ya hacia la parte media del hemitórax se están presentando algunas calcificaciones, que esto pues no sería normal, y efectivamente esta es una placa patológica, ¿cierto? Todavía no nos pregunto. Vemos los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Ahorita acérquense y van a ver que el tamaño de los cuerpos vertebrales, hay una zona donde se ve como más aplastadito, y aquí se alcanzan a ver esos blanquitos así como oscuros que se ven a nivel de la parte superior de los cuerpos vertebrales, significa degeneramiento del tejido óseo. Entonces eso les van a reportar a ustedes que el paciente presenta zonas o listesis a nivel, y entonces le van a decir a nivel de qué cuerpo vertebral. Entonces este paciente tiene una espondilitis, se llama eso, espondilitis. ¿Qué más? Bueno, listo. Miremos esta patológica, más patológica, donde esta muy seguramente, ¿qué le llama la atención de esto? Los ángulos y no los ángulos. No están velados los ángulos. No. O sea, hay una cosa demasiado evidente. Espere, voy a quitar esta, la corro bien para acá. ¿Cómo? El corazón está muy grande. Miren el tamaño de este corazón y miren el tamaño de este corazón. Esa es una cardiomegalia. Muy seguramente ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca, y lo corroboro porque veo dilatadas las ramificaciones de la vía pulmonar, ¿sí? Es como hacen ustedes para saber si, bueno, hay unas cardiomegalias pues como esto que no parece un puño cerrado sino un mango de esos grandotes de la costa, ¿cierto? Pero hay unas cardiomegalias que son como discretas. Entonces simplemente ustedes con sus dedos, pues si no tienen una regla, de la aurícula derecha al borde medial o al borde opuesto de lo que es la tráquea, lo miden, y de ese borde a la punta del corazón, y coincide, ¿cierto? ¿Puedo hacer? ¿Señor? ¿Puedo hacer? Pueden hacerlo así como quieran. Ajá. Me coincide. Tienen la misma distancia, entonces digo, no hay cardiomegalia. Pues si ustedes tienen una reglita, pues con la regla es mucho más efectiva, pero a veces que uno no tiene la regla, pues audímetro, ¿cierto? Ahora miremos esto. Hay una cardiomegalia a expensas de las cavidades derechas del corazón, ¿sí? Muy seguramente, efectivamente, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y debe tener una hipertensión pulmonar porque se le dilataron las cavidades derechas, ¿sí? La aurícula derecha, ¿sí? Es que, bueno, y como les digo, no hay necesidad de ponerse uno a medir, porque a legua se ve pues ese corazón tan dilatado, una cardiomegalia que presenta el corazón. Si a esto le asocio que yo veo muy bien las ramificaciones, las ramificación terminales de la vía aérea, entonces yo ya digo que el paciente me está haciendo un esfuerzo tanto inspiratorio como expiratorio, o sea, al paciente le está costando trabajo respirar, entonces hay una manera compensatoria del paciente y él no se da cuenta de aumentar la inspiración profunda, ¿cierto? Entonces por eso se dilata la vía aérea y se ve más hacia la periferia, ya se ve bien la dilatación de la vía aérea. Si ustedes miran aquella placa normal, no se ve hacia la parte terminal, hacia la parte de la periferia de los pulmones, no se ve la vía aérea, ¿sí? Porque pues, el paciente está respirando normal, está entrando normal el aire, no tiene que hacer ningún esfuerzo expiratorio, ¿correcto? Pero ese pacientico sí tiene de allá, entre comillas, normal, les decía, es normal, pero tampoco está empezando una patología. Listo.
Miren las dos placas, ya independiente del corazón, independiente de la araña, pues del árbol bronquial que se ve muy bien, ¿sí? ¿Qué más le llama a la atención? ¿Qué más le llama la atención? Les voy a dar, váyanse por la parte ósea. Váyanse por la parte ósea. ¿Qué les llama la atención por la parte ósea? Arriba, más alargadas hacia la parte, o sea, más como hacia abajo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Las costillas, ¿Qué pasa? que están como, sí, como caídas, como, o sea, no es... Esto es lo normal de las costillas, tienen que estar como inclinaditas, aquí las ven horizontales. Cuando ustedes ven la horizontalización de los cuerpos vertebrales, de los cuerpos costales, un EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Y eso es característico de un EPOC. ¿Sí? Entonces fíjense que radiológicamente también, no solamente las placas también nos orientan mucho en el diagnóstico. Ustedes examinaron el paciente, bueno, ustedes tienen, bueno, la anamnesis del paciente, todo lo que el paciente les cuenta de su vida pasada, los antecedentes patológicos, lo que le está pasando ahora, que ustedes les van a enseñar que la evolución de la enfermedad, y ustedes ya en la medida que el paciente les va contando, ya ustedes más o menos empiezan a sacar como unos posibles diagnósticos, ustedes sin tocar todavía al paciente. Usted va diciendo, este paciente puede tener esto o esto. El tercer momento viene cuando el paciente, ya ustedes examinan al paciente, entonces ya con base en eso que el paciente les contó y con esos diagnósticos que ustedes se están teniendo en la cabeza, ustedes empiezan a examinar el paciente, la tensión, ruidos cardíacos, pulmonar, en este caso pues vámonos por pulmonar y cardiopulmonar. Entonces ustedes empiezan a auscultar el paciente, a ver si encuentro sobreagregados, a ver si encuentro soplos, a ver si encuentro arritmias, que me empiecen o a sacar los diagnósticos que yo tenía o me empiecen a reafirmar que esta vaina, si el paciente tiene un soplo, esta vaina no sé qué. Normalmente la punta del corazón le encuentra uno en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular izquierda, ¿sí? Debajito del pezón. Lo encontramos en la punta del corazón, pero si yo encuentro la punta del corazón por acá el paciente, pues yo ya digo, ese corazón está que alargadito, y yo ya estoy empezando a pensar en otros posibles diagnósticos, y muy seguramente si el paciente me dice, doctor, es que yo me acuesto y con una sola almohada me ahogo, me toca dormir con 2, 3 almohadas casi que sentados, ustedes ya van afianzándose cada vez más en unos posibles diagnósticos, ¿sí? Le mandan a hacer paraclínicos, le mandan a hacer al paciente radiografías y ya con eso ustedes se afianzan más en uno o varios diagnósticos, porque acuérdense que el paciente puede tener varios diagnósticos, uno dependerá del otro, ¿cierto? Pues el paciente con la cardiomegalia tiene una hipertensión pulmonar, pero entonces yo ya sé que como primer diagnóstico la cardiomegalia que me genera una hipertensión pulmonar, pero yo tengo que mirar de dónde salió esa hipertensión pulmonar, de dónde salió esa cardiomegalia. Entonces miro la tensión arterial del paciente, bueno, todas esas cositas que ustedes van a adquirir, todas esas herramientas durante todo este proceso para poder ustedes afianzar un diagnóstico. ¿Sí? ¿Señora? ¿Qué? No necesariamente, porque puede que el paciente tenga cardiomegalia leve, pero todavía no está haciendo hipertensión pulmonar. Ya en este pacientico sí, porque yo me imagino que el pacientico debe tener, sin conocer el caso, debe tener años de estar con el problema, porque para el corazón se le agrande así, no es que se le agrandó en un mes, ni siquiera en un año, ni siquiera en 2 años. Esa cardiomegalia es producto de una hipertrofia. En este caso, pues, inicialmente veo que fueron cavidades derechas, pero después compensatorio las cavidades izquierdas, muchos años, por lo menos unos 8 o 10 años, si no es que más, ¿cierto? Entonces, eso, ¿listo? Entonces, ahorita paso por las, miren placas, síganme revisando.